el motivo de la inspiración de mi vida había desaparecido, entonces empecé a escribir. Porque era una u otra cosa, o me moría o escribía un libro, entonces preferí escribir el libro. Hola, ¿qué tal? Estamos en Conversando con y hoy tenemos de invitada a Mariana Palova, que es la autora de Nación de las Bestias. Así es que, hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy contenta de estar en Perú. ¿Es la primera vez que vienes a nuestro país? Sí. Y venir en calidad de escritora es lo más surrealista que me ha pasado. Ok, quería en este caso que nuestros lectores te conozcan un poquito más. Mariana, tú eres ilustradora, has tenido una cantidad de exhibiciones, de puestas en escena. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu gusto sobre la ilustración? ¿Cómo es que llegas a ser una profesional en este aspecto? Bueno, yo siento que siempre nací con un pequeño problema mental, no sé, desde que soy muy chica siempre he tenido mucha curiosidad por el arte, los libros. Tiene que ver mucho con la soledad, ¿sabes? Siempre he sido una niña muy solitaria y muy buleada también. Y creo que eso ayudó mucho a que me refugiara al no tener mucho contacto social con otros niños, a que me refugiara en cosas como los libros o el arte o dibujar. Y desde que tengo 15 años me he dedicado al arte. De hecho es curioso porque cuando lees La Nación de las Bestias puedes ver fragmentos de mi obra artística metidos en mi trabajo. Entonces comencé siendo artista. Desde los 15 hasta los 20 y tantos me dediqué a exponer mis obras en varias partes del mundo, en Europa, en Asia. Y por un tiempo pensé que ese era mi futuro, ¿sabes? Pensé que me iba a dedicar a ser artista hasta que me muriera de hambre de eso. Y resulta que no, ahora resulta que me voy a morir de hambre siendo escritora. Entonces fue extraño porque un día, de repente, cuando estaba pasando por una depresión muy importante, cuando tenía muchos problemas económicos, mi familia estaba pasando por una etapa muy dura, dejé de hacer arte. Todo lo que había hecho durante 10 años, ya no podía sentarme a dibujar, ya no podía sentarme a pintar, a tomar fotografías, todo eso desapareció de un día para otro. Entonces yo iba a explotar, ¿sabes? Yo siento que el motivo de la inspiración de mi vida había desaparecido, entonces empecé a escribir. Porque era una u otra cosa, o me moría o escribía un libro, entonces preferí escribir el libro. Y así fue como nació La Nación de las Bestias. Es una de las mejores decisiones que has podido tomar. Espero que sí, porque ahora también estoy sufriendo mucho, pero por otras razones. Y me dices de que desde muy chiquita leías tu lado artístico, tu lado lector. ¿Cómo ingresas a la lectura? ¿Algún cuento en especial? ¿Alguien en tu familia te lleva hacia los libros? ¿Cómo ingresa Mariana a este mundo? Mira, te platicaba que de pequeña yo sufrí mucho bullying. Yo crecí en una ciudad relativamente grande en México, pero yo nací en un pueblo pequeño. Entonces tenía cosas que a otros niños les parecían desagradables. Por ejemplo, tenía acento de campo, yo era una persona muy retraída, muy seria. Y eso llevó a que sufriese mucho abuso escolar, pero a un nivel físico, ¿sabes? Algo bastante agresivo. Y ¿sabes cómo son las escuelas? Prefieren esconder ese tipo de problemas antes de resolverlos. Lamentablemente. Entonces, como no tenía ningún tipo de apoyo y yo no decía nada en mi casa, otro problema de ser tan retraída, empecé a esconderme en el único sitio donde sabía que no me podían hacer daño, que era la biblioteca de la escuela. Y ahí fue cuando empecé a leer y empecé a acercarme a los libros y empecé a dibujar también. Pasaba todos los recreos en ese lugar porque era mi lugar seguro. Entonces los libros fueron mi refugio desde siempre. Luego me convertí en artista, pero cuando el arte dejó de ser un refugio también regresé a escribir. Antes de eso nunca había escrito de una manera formal. A ver, escribía fanfics a los 12 años. Y yo escribía en el papá de Wattpad, que es Fanfiction.net, que es mucho antes de Wattpad. Si las niñas piensan que Wattpad era el inicio, hay una gran historia antes de eso. Sí, entonces regresar a la escritura fue regresar a mi punto seguro, ¿sabes? A regresar a ese lugar donde yo estaba a salvo. Entonces así fue como me inicié en la escritura, nunca de una manera formal. La Nación de las Bestias es mi primera novela. Entonces, pues, ese fue el punto, la verdad. ¿Y qué era lo que leías cuando estabas más pequeña? ¿Fantasía como La Nación de las Bestias? ¿O recuerdas cuáles fueron tus primeros libros que te enganchó y te gustó?
No, realmente lo que yo leía eran libros sobre la naturaleza. Era muy fan de los animales. Me gustaban muchísimo. De hecho, veterinaria era una de mis opciones de profesión. Y siempre me gustó mucho la naturaleza. Y la naturaleza, los animales, nuestra conexión y la magia que hay entre esa conexión entre los humanos y la naturaleza fue lo que me llevó a convertirme en artista también. Cuando tú ves mis obras gráficas, hay mucho misticismo. Están muy basadas en el ocultismo y en la naturaleza. Entonces, todo eso como que se fue forjando desde que leía esas historias de animales. Jack London, por ejemplo, me encantaban sus puntos de vista, desde ser él ponerse en la piel de un lobo o de un animal y contarnos una historia desde ese punto de vista. Me parecía fascinante, y ahora por eso tenemos La Nación de las Bestias. Hablemos de La Nación de las Bestias. Sí. Empieza siendo una novela autopublicada en Amazon en el 2017, si no tengo mal el dato. Pasa luego a una editorial a ser traducida al inglés, luego pasa al español, o sea, ha tenido un viaje en un par de años. Cuando estabas escribiendo Nación de las Bestias, ¿tu primera idea fue autopublicarlo o si querías tocar puertas a editoriales, decir, tengo un manuscrito, hola, aquí estoy? No, mira, la verdad es que yo escribí Nación de las Bestias por necesidad. O sea, mi punto nunca había sido ser escritora y verme en las librerías. Lo que yo tenía en la cabeza cuando escribí esa historia fue salvar mi vida. Era lo único que quería en ese momento. Y para eso necesitaba a Elise, para eso necesitaba a este protagonista. Y una vez que lo logré, realmente agarré mi manuscrito y dije, ¿qué voy a hacer con él? Y me di cuenta que no quería volver a sufrir, ¿sabes? Porque ser escritora de fantasía en Latinoamérica es muy difícil. He conocido casos de amigas que literalmente les dicen, no, es que pues es fantasía y eres latinoamericana, no te vamos a publicar porque no se vende, porque a la gente no le interesa. Y es muy doloroso escuchar eso. Y yo no estaba dispuesta a pasar por eso, ¿sabes? Dije, no, ni me voy a preocupar por buscar una editorial. Yo estudié diseño gráfico. Entonces dije, no, pues puedo maquetar el libro, yo soy artista, le voy a hacer la portada, que es la que tenemos hoy en día, y lo voy a subir a Amazon a ver si alguien lo quiere leer, ya. No voy a hacerme bolas con nada más. Y resulta que un montón de gente lo quería leer y se vendió muchísimo y los lectores lo empezaron a amar y los lectores llevaron el libro a la editorial. Ellos llegaron con Editorial Océano, porque tú sabes que son booktubers, instagramers, bloggers, tienen contacto con las editoriales. Y le dijeron a Editorial Océano, oye, esta historia es buenísima, dale una oportunidad de publicarlo, de llevarlo a las librerías, merece estar en las librerías. Entonces, primero llegó un contrato en Estados Unidos, porque el editor de mi editorial en Estados Unidos, que tradujo el libro, quería que yo les hiciera una portada para uno de sus libros, y el editor vio que yo estaba publicando esta novela de forma independiente, y lo leyó y le encantó, y me compró los derechos y lo tradujeron. Y después llegó Editorial Océano, y ahora estoy en Perú. Entonces el cambio, o sea, la ruta ha sido diferente, porque normalmente escribes un manuscrito, ahora hay plataformas como Wattpad, sí, y puedes ingresar por ahí, pero tú lo subiste a ver qué pasa, dejo mi alma ahí, y que esta, pues, ha dado el resultado que es tener Nación de las Bestias. Sí. Para hablar del libro, antes de contarnos un poquito para los que todavía no conocen, que la verdad creo que a estas alturas todos deben saber qué es Nación de las Bestias, ¿cuál fue la premisa para la historia? Porque me cuentas que estabas en un momento difícil, pero para escribirla tienes haberte imaginado algo. ¿Cómo fue el proceso de creación, si es que lo recuerdas, de La Nación de las Bestias? Fue un caos. Mira, yo tenía la idea de que quería una historia con Elise como protagonista. Él siempre estuvo ahí. Tengo muchos años desarrollando a Elise y a Tarek, que son los protagonistas de la historia, y ellos existían antes de la historia de La Nación de las Bestias. Y Elise fue conformado de muchos de mis intereses artísticos, relacionados con el ocultismo, la alquimia y otro tipo de cosas. Y su historia fue como muy espontánea, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. La historia en sí es de Elise, nuestro protagonista, que es un chico andrógino, no puedes distinguir si es un chico o una chica, cosa que tiene un significado muy importante en la historia. Y él va a Nueva Orleans en busca de su padre, y tiene esta cualidad de que no puede soñar, pero puede ver a sus pesadillas mientras está despierto. Entonces es una historia bastante oscura. Y en Nueva Orleans él no solamente va a encontrar por qué puede ver estas pesadillas mientras está despierto, sino que nos va a revelar a nosotros cuál es la verdad, cuál es
el origen de todos los mitos, religiones y culturas de la humanidad. Entonces, eso es lo que me gusta en La Nación de las Bestias, que no importa de qué país seas, no importa si eres de México, de Estados Unidos, de Europa, de Perú, de donde sea, tú vas a encontrar tu mitología dentro de La Nación de las Bestias y le vas a encontrar sentido. Y ese fue, creo que uno de los momentos más brillantes de mi vida, y espero en algún momento volver a tener una epifanía como esas, pero fue, no sé, como si los 10 años que estuve estudiando mitología, arte y ocultismo, de repente tomaran sentido. Y así fue como nació La Nación de las Bestias. Lo cuento así como bien intelectual, si quieres decirlo, pero es una historia de fantasía. Claro, y es algo como tú lo sientes. O sea, tú eres la autora y tú eres la que nos has regalado esta historia maravillosa para meternos. Estuve escuchando en una entrevista que el 0.5, que sería este aquí, fue de un personaje, que es un personaje que lo tenías como secundario y empezó a crecer y que tenías la necesidad de escribirlo. Sí. En el caso de La Nación de las Bestias, ¿tú la concebiste como un autoconclusivo o lo tenías pensado hacer una trilogía? No, de inmediato supe que tenía que ser una saga. Cuando escribí el primer libro, me di cuenta que el mundo que había creado La Nación de las Bestias no se podía quedar en una sola historia, imposible. Para empezar, cada uno de los libros de La Nación de las Bestias toca un tipo de magia diferente. Por ejemplo, en el primero vemos lo que es la magia y la religión vudú, en el segundo vemos la alquimia, y en el tercero vamos a ver un tipo de magia diferente, y en el cuarto es el cierre, porque son 4 libros, es el cierre completo de la historia, y te vas a dar cuenta que algo que pareciera no tener nada en común, como el vudú o las leyendas nativo-americanas o la alquimia, tienen un montón de cosas en común que las unen y que las hacen reales en nuestro mundo urbano. Y es lo que yo intentaba hacer con esta historia. Entonces dije, no puedo contarte eso en un solo libro. Entonces, desde el principio supe que iba a ser una saga. Lo que nunca creí es que los personajes me iban a obligar a escribir historias aparte de cada uno. Bueno, pero ahora tenemos una prueba de ello. Sí. Pero en México se parece mucho. En nuestra política, nuestra cultura, nuestra historia, los mayas, los incas. La comida. La comida. Ah, qué buena es la comida de Perú. Ay, en serio, nos orgullecemos de nuestra gastronomía. Sí. En el caso de no sé si en el caso de La Nación de las Bestias, pero en lo que viene de porque vienen más libros y vienen más historias, ¿vas a involucrar a nuestras culturas? ¿Te alimentas también de ellas para escribirlas? Sí, claro, de hecho en la misma Nación de las Bestias hay de nuestra cultura ahí metida. Por ejemplo, Salvador Hoffman, el protagonista de Un Segundo Amor, es mexicano. Y cuento mucho sobre sus orígenes, porque yo también he sido migrante. Toda mi vida he sido migrante y mi familia también. Entonces el libro tiene mucha inspiración en la migración, en lo que es vivir siendo un migrante y no encontrar tu lugar en ninguna parte. Y Salvador Hoffman es un ejemplo de eso. Elisa, el protagonista, también es migrante como yo. Entonces hay mucho de esa experiencia de no encontrar un hogar y tener que echar raíces en otras partes. Pero obviamente te traes mucho de tu cultura contigo y eso nunca se va. Entonces se ve también mucho en La Nación de las Bestias. Somos los seres humanos migrantes. Creo que nos hemos pasado la vida dando vueltas por el mundo. Y eso es algo que se refleja mucho en esta. Pero si hay algo que también, y lo comentaste hace unos minutos, es que cuando uno habla de autores de un país, normalmente siempre se dicen nombres de hombres. Ser mujer, ser latinoamericana, ser escritora es un gran reto. ¿Cómo manejas esto sobre todo en el sector editorial, que normalmente está predominado por hombres? ¿Cómo una mujer puede empoderarse y decir, tengo mi historia y funciona y aquí está el resultado? Mira, lo que ha sucedido conmigo es que he escrito todo lo que se supone que las mujeres no escribimos. Cuando yo dije que iba a publicar una saga de fantasía, lo primero que me preguntaron era que si iba a tener romance, que si iba a ser una historia bonita, que si iba a ser una historia contemporánea, y les dije, no, yo estoy publicando una saga de fantasía dura y pura, y es bastante terror, bueno, tiene bastantes elementos de terror, y sí hay romance, pero no, realmente no es parte primordial de la historia, y se construye muy lentamente, porque mi enfoque era la mitología y el ocultismo, y la acción y el terror que hay en esta historia. Y también se esperaba que yo escribiese sobre la experiencia de ser mujer, porque en Latinoamérica es lo que más nos piden, que hablemos sobre la violencia de que vivimos todos los días, sobre lo duro que es ser mujer,
siendo que tenemos muchas más historias que contar, y siendo que merecemos espacio para contar otro tipo de historias, no solamente sobre ese tipo de experiencias, porque soy más que la experiencia de ser mujer, ¿sabes? Soy más que el dolor de ser mujer. Y es algo que parece ser que solo le reservan a los hombres. El hablar de fantasía, de terror, de ciencia ficción, de mitología y este tipo de cosas. Entonces creo que imponerme ese papel es lo que ha hecho que la historia sea lo que sea hoy en día. Perfecto. Además viene el tercero, viene el cuarto libro, que es lo que cierra esta saga. ¿Tienes ya en mente alguna historia nueva en el mismo tema de fantasía? ¿Quieres saltar hacia otro género o te sientes súper cómoda por ahora en fantasía? Mira, yo tengo 10 años más de trabajo por delante. Ya tengo bastantes historias planeadas, tengo otra saga, tengo un autoconclusivo, biologías, tengo mucho por escribir. Me falta mucho explorar en la fantasía, hay muchos temas que quiero seguir tocando. No descarto que escriba de otras cosas. De hecho, hasta me gustaría escribir algún día un libro de no ficción, precisamente sobre toda la mitología y sobre todo de lo que habla la Nación de las Bestias. Entonces tengo bastante trabajo por delante, pero primero tengo que sobrevivir esta saga. Por lo menos ya nos anunciaste que has terminado el tercer libro, sí, y que ya viene este año. Sí, ya viene este año, ya estoy corrigiendo, mi editor ya me tiene así, mis lectores me tienen así, entonces sí. ¿Cómo es el contacto con tus lectores? O sea, ¿te siguen en Instagram, en Twitter? Sí. ¿Te retroalimentas de sus opiniones o cuando escribes es Mariana la que toma la posta con su propia información? Pues mira, creo que lo que me llevó a estar donde estoy es precisamente escribir lo que yo quería leer, ¿sabes? Y eso siempre es lo que tengo muy presente al momento de crear mi historia. Y el que los lectores la amen, eso ya es un añadido del que yo estoy muy agradecida. Me agradezco mucho que a la gente le haya gustado tanto la historia tal cual yo la quería contar. Mira, rápidamente, una de las primeras cosas que me dijo una ex amiga, que era escritora también, es que me dijo, oye, pues está muy padre tu historia, pero si haces a Elise mujer, pues yo creo que va a ser más atractiva, o si la haces más romántica, o... Porque Elise, protagonista, es LGBT, es parte de la comunidad. Me dijo, no, pues si lo haces mejor heterosexual, pues yo creo que va a pegar más, ¿no? Y fue como darme cuenta de si escuchaba yo algo que pudiera ser más agradable, no iba a escribir lo que yo quería escribir. Entonces, pues decidí botar ese consejo a la basura y desde el momento dije, voy a escribir lo que mi corazón me dicta que escriba. Obviamente quiero mejorar, que es muy distinto mejorar a escribir una historia que no quieres. Es muy diferente. Entonces, sí, siempre confío en mi instinto y afortunadamente a los lectores les gusta sufrir, entonces sí, les gusta llorar con esta historia, entonces sí. Lo sabemos. Sí. ¿Cuál crees entonces que es el factor o los factores que han hecho que el lector se enamore tanto de tus historias, que espere y que haya hecho eso, que le haya dicho a las editoriales, en este caso Océano, tienes que imprimirla y tiene que estar en librerías? ¿Cuál crees que ha sido? Mira, yo creo que han sido dos cosas. La primera es que, no lo digo yo, lo dicen los lectores. Te guste o no La Nación de las Bestias, es una historia que nunca has leído, que jamás has leído. Estamos muy acostumbrados a que el sector editorial nos venga con olas de temáticas y de novedades que todas tienen algo en común que hacen que estén de moda. La Nación de las Bestias es atemporal en ese sentido porque no hay nada que se parezca a mi libro. Y te digo, lo dicen mis lectores. Lees Leyenda de Fuego y Plomo y jamás vas a encontrar un libro como él. Siento que esa es una. Y la otra es que los personajes son muy reales. También está la costumbre de que cuando tenemos un protagonista, una protagonista, el mundo gira alrededor de ellos y todo se alinea para que este protagonista resulte triunfante. Y todo el mundo lo ama y todo el mundo cree en él y aquí no. Elise toma decisiones que terminan lastimando a otras personas y eso tiene consecuencias. Y eso tiene consecuencias muy reales. Y Elise es un personaje que tiene depresión. Lo puedes ver, si has tenido depresión clínica, lo que quieras, puedes ver que Elise tiene muchos de esos síntomas. Y muchos lectores han llegado y me han dicho, ¿sabes qué? Yo salí de la depresión porque me identifiqué con Elise. Porque yo estaba en esa historia y eso ha sido muy importante para... O sea, se me dan las lágrimas cada que alguien llega y me dice eso porque es
es como si hubiera aportado un poquito a sus vidas, ¿no? Más allá de haberlos entretenido un rato. Y, no sé, eso es... No sé. Eso es genial. Sí, yo imagino que eso debe ser algo súper importante para un autor. Sí. Y que tu libro llegue a tantos nuevos hogares, a tantos nuevos lectores. Para quien está viendo la entrevista y no ha leído La Nación de las Bestias o la ha visto y no conoce mucho, en resumen, o ¿qué les gustaría a ti decirle para que se animen a leerlo? Pues mira, para empezar, y el único motivo que yo podría decirles para que lean la historia, porque un lector no lo vas a convencer con nada si no se atrae, pues es que soy escritora de fantasía latinoamericana. Eso debería ser suficiente, ¿sabes? Porque a veces es suficiente que alguien nos diga, este libro lo escribió acá este gringo o esta persona de Europa, y eso es suficiente para que te lean. No necesitas nada más, una portada bonita y eso es todo. Pues entonces yo voy a hacer la misma regla. Hay pocos escritores de fantasía latinoamericanos conocidos y que publican, sobre todo en juvenil. En juvenil somos escasos, nos cuentas con las manos, que nos veas en librerías. Entonces, creo que esa razón es suficiente, porque si le das una oportunidad a La Nación de las Bestias, vas a ver que después le vas a dar oportunidad a más escritores del género y que somos de aquí de Latinoamérica. Entonces, eso. Y además, esta portada hermosa que ustedes pueden apreciar, y me gustaría que se note, esta belleza ha sido hecho por Mariana, así que de por sí ya es una obra de arte mirar esta novela. Muchísimas gracias, Mariana, por estar aquí, por haber venido a Crisol, por estar aquí en Perú, y para que te despidas, las cámaras son tuyas. Pues muchas gracias a los lectores, únanse a La Nación y gracias por tanto. Y lo pueden encontrar, como siempre, en Librerías Crisol.